¿Qué tal? ¿Cómo va? Acá estamos de vuelta en estas charlas filosóficas, acá en el Instituto de Formación Docente número 15 de Villa Langostura, y nuevamente con este cuarteto que nos acompañó en el primer encuentro, en estas primeras charlas, que bueno, el último encuentro no habíamos contado con la presencia de Fernando, pero bueno, ahora volvemos a estar con Fernando. Me ausenté. Se ausentó, exactamente. Mauro, ¿qué tal Mauro? ¿Cómo va? Simón, Santiago y aquí, ¿quién les habla? El Chiqui. Bueno, nada, un poquito la polémica del encuentro pasado fue la ética, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos charlando sobre eso? Así que esta cuestión de lo que está bien, lo que está mal, las normas. Pero bueno, ahora en este encuentro que vamos a hacer hoy, que vamos a charlar hoy, vamos a tratar de trabajar el tercer capítulo de los videos que estamos presentando bajo el nombre de Solo sé que nada sé, que habla justamente sobre el materialismo histórico y un concepto que es muy trabajado en la escuela media en este tiempo, que es la revolución. Así que si nosotros hablamos de materialismo histórico, hablamos de revolución, como que la persona que se nos aparece y que nos va ahí un poco a trabajar ahí en esta idea es el señor Carlos Marx, ¿no? Ernesto, ¿no? Carlos Ernesto Marx traducido. Samuel. Carlos Samuel, mirá. Bueno, nada, muchas veces esta cuestión de poder nombrarlo por el nombre de pila nos hace acercar un poco al autor y también entender que este muchacho fue una persona que nació en Alemania, que venía de una familia quizás no tan proletaria, ¿no? De hijo de un abogado bastante posicionado en esta Alemania, y ha recibido una formación bastante interesante a lo largo de su carrera académica. A partir de la filosofía se entró un poco en lo que fue la historia y creando un poco esta idea de materialismo histórico. ¿Cómo podemos empezar a explicarle a esa persona que nos está escuchando del otro lado qué es ese materialismo histórico? Primero, más allá del materialismo histórico, el video, si recuerdo bien, empezaba con una cuestión de Hegel, lo que estábamos discutiendo recién, que Hegel en realidad no aparece mucho en el diseño curricular, excepto por una cosa muy puntual, digamos, que Hegel era un tipo que pensaba toda la historia como lineal, digamos, ¿no? Y toda la historia no solamente era lineal, sino que era un progreso constante hacia la libertad del espíritu. En su caso era un espíritu objetivo, sea como sea que se entienda, pero también involucraba, si uno dijera, la libertad de todos los seres humanos en una especie de progreso lineal. Entonces la cosa venía por ahí porque como que el diseño curricular, digamos, trata de romper con la linealidad de la historia. En realidad entiendo yo que Hegel está citado como de esa manera, como si fuera el padre de la visión lineal de la historia. No sé si es el padre, pero por lo menos es un representante bastante paradigmático, digamos, ¿no? Y además va a ser importante para las ideas de Marx, porque justamente las ideas de Marx son como una inversión de Hegel, tal como él las defiende. Y esta cuestión de lineal, porque ¿en qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de lineal? Que algo empieza en un punto, termina en un punto y que después no vuelve a pasar. ¿Eso sería lo lineal que se le critica a Hegel? Yo no estoy a favor de esa concepción, si bien Hegel es un representante de la historia como un proceso lineal. A mí me parece que el tiempo concebido linealmente es una de las 3 o 4 maldiciones del cristianismo, ¿no? Digo, de ahí heredamos esta cuestión de la linealidad. Si vamos a cualquier cultura anterior, tienen lo que se llama el tiempo cíclico, ¿no? Hay un tiempo circular, el eterno retorno del que habla Nietzsche en algún momento. Pero eso. Y también aparece en Hegel, y que es una lástima que no se lo haya trabajado más en el diseño, con esto de la dignificación del trabajo. El trabajo dignifica, no lo dijo Perón, lo dijo Hegel. Porque uno se humaniza en el trabajo artesanal, está haciendo, cuando realiza un producto,
artesanal pone su humanidad en ese producto, que es un producto único, que después con la producción en serie eso se pierde. Se deshumaniza. Y entonces, bueno, eso estaría bueno por ahí haberlo incluido en su momento, o lo pueden incluir en cualquier momento. Quizás es una cuestión así como referencia histórica, también está interesante pensar que todas estas producciones que tienen estos muchachos, tanto Hegel, Marx, Engels, están escritas durante un proceso revolucionario, nosotros analizamos como la revolución industrial, ¿no? Donde justamente todas estas cuestiones de la mecanización del trabajo, ¿no? Toda esta cuestión de la estructura específica de los trabajos, se traslada también un poco a la vivencia que ellos están viviendo, ¿no? Un poco volviendo a esta cuestión de que lo que se piensa también es lo que se está pasando en ese momento, ¿no es cierto? Y volviendo a la pregunta inicial, este materialismo histórico, ¿cómo podemos explicárselo a esta gente que quizás se está introduciendo en este campo de la filosofía, o está escuchando una clase de secundario, o está en el auto y quiere saber algo de filosofía, y básicamente esta cuestión de el materialismo histórico? Porque es imposible quizás alejar a la figura de Marx del comunismo, ¿no? Como quizás un modo de producción. Pero a mí me gustaría entrarnos más que en esto, que ya vamos a hablar sobre el modo de producción. ¿Qué es el materialismo histórico? Yo te tiro una por ahí, ayuda o aclara, ¿viste? Había un textito de Engels, muy gracioso, porque en realidad Marx y Engels, cuando desarrollaron un poco esta teoría del materialismo histórico, eran medio malentendidos y se la pasaban quejándose de que nadie lo entendía. Entonces, por ahí hay un textito muy cortito de Engels que ya no me acuerdo cómo se llama, es como una introducción de cuando se murió Marx o algo así, una introducción a alguno de sus libros, de su obra. Y dice, bueno, en realidad lo que yo y Marx dijimos no fue la gran cosa. Dice que si vos tenés un caballo, digamos, que tira un arado, vos vas a tener un tipo de sociedad muy distinta que si tenés un tractor, digamos, ¿no? O una máquina ya completamente autónoma que produzca mucho más. Y el materialismo histórico, en resumen, es eso, digamos, depende de lo que vos tenés para producir, la maquinita que vos estás usando para producir, el conjunto de ideas y la sociedad que te va a dar, digamos, ¿no? Por supuesto, digamos que después ellos hacen todo el estudio sobre qué ideas y qué tipo de sociedad corresponde a cada máquina o falta de máquina, digamos, ¿no? O modo de producción, en realidad, porque muchas veces el modo de producción no eran máquinas, sino que eran seres humanos, qué sé yo, como el esclavismo. Pero bueno, para comprender el materialismo histórico, por ahí eso es lo más básico. Que en realidad es una teoría que depende o hace depender tanto de las ideas como la estructura de la sociedad de la estructura material, y la estructura material a veces son máquinas, otras veces son las formas en las que nos relacionamos para trabajar, y eso es como la forma más sencillita de entenderlo, digamos, ¿no? Y está muy bueno el ejemplo que trae Simón, porque para entender qué significa lo de materialismo, el materialismo histórico, hay que entender que son las fuerzas productivas, digamos, las fuerzas materiales de la sociedad las que motorizan el proceso. Volviendo a Hegel, para hacer la comparación, en el caso de Hegel lo que motoriza el movimiento es la idea. En ese sentido hay una inversión en Marx, ¿no? No sería la base material de la sociedad, no sería la estructura productiva, no serían las fuerzas de los trabajadores las que mueven las cosas, sino que sería en todo caso el espíritu yendo desde la naturaleza, desde lo dado, hacia la realización de la libertad. En la idea es bastante complejo, pero en lugar de ser, por ejemplo, un periodo histórico motorizado por el trabajo y por la fuerza de producción, lo sería más bien por el paso de una etapa conceptual abstracta a otra, ¿sí? El paso, por ejemplo, del feudalismo al capitalismo estaría motorizado por una cuestión ideal, ¿sí? O sea, los seres humanos seríamos objeto de las astucias de la razón para realizar lo universal, lo cual suena bastante a cuento de hadas, pero realmente Hegel lo postulaba un poco así. Sin embargo, no habría que quedarse como por ahí en algunas lecturas más simplistas con la idea de que Hegel era solamente eso, ¿no? Todo el siglo XX ha consistido en rescatar de Hegel no tanto esta tendencia a la reconciliación o a la síntesis como un tercer movimiento dialéctico, ¿no? Tenemos tesis, antítesis, síntesis como la estructura formal de la dialéctica, sino que se lo ha pensado como un filósofo de la negatividad, y en ese sentido como un gran insumo para pensar las revoluciones, ¿sí? Como la negatividad y la contradicción como algo inherente a la realidad,
el Hegel lógico y no tanto el Hegel histórico. Se ha recuperado mucho. Muy interesante. Para mí la verdad que de Hegel quizás una de las cosas dentro del campo que yo trabajo, que es la historia, se ha rescatado mucho esta cuestión del juego dialéctico, ¿no? Entonces, Sí, claramente. De la síntesis, ¿no? De toda esta cuestión de la tesis y de la antítesis. Quizás una de las cuestiones que a mí me interesa trabajar es, o por lo menos, no sé si trabajar, pero quizás más indagar, es esta cuestión de que, está bien, quizás él pudo entender que en ese comunismo, ¿no? O esa manera de pensar él cómo se trabajarían los medios de producción, vendría a trabajar o poner en tensión algo que él definió y pudo describir un montón, que es el capitalismo. Y capaz que para entender el capitalismo y salir un poco de la idea del capital solamente es lo que yo compro o el relacionado solamente al consumo, él lo define como un modo de producción, ¿no es cierto? ¿Qué sería el capitalismo? Él hizo 5 tomos enormes, libracos así. Yo pensé que era un librito que era finito, chiquitito, porque me lo pasaron en la versión Pocket, pero no, son 5 tomos llenos de ideas. Pero si tenemos inconcluso encima, ¿no? Si tenemos que definir el capitalismo según la mirada de Marx, ¿qué sería el capitalismo? Si querés ensayo una, espero que no sea tan complicada, digamos, ¿no? Pero es un modo de producción donde la propiedad de los, así se define normalmente, ¿no? Donde la propiedad de los medios de producción, o sea, la propiedad de la totalidad de las máquinas que producen el mundo de objetos, de esta revista, de celular, esto, eso, el mismo, bueno, la misma cámara, digamos, todo el que tiene los medios para producir eso son de capital privado, o sea, serían, está dividida, digamos, entre un conjunto de personas que usufructan, digamos, de las ganancias, digamos, que le dan todos los objetos. No quiere decir que los produzcan, en realidad lo paradójico, digamos, es que los producen quienes están en una fábrica, quienes están en contacto con la máquina, o sea, el conjunto de los trabajadores. Entonces es una sociedad que se llama dividida en clases. Vos tenés por un lado esa clase, que como la que obtiene la mayor ganancia de la producción sin trabajar, y después tenés por el otro lado el conjunto de trabajadores, que son los que medianamente viven de lo que sería su salario, digamos, ¿no? Entonces así se configura un modo de producción dividido en clases, que tiene que vivir de su trabajo, o sea, nosotros yendo a vender nuestra fuerza de trabajo, en este caso en una escuela o en un instituto, y bueno, y después los que en realidad se quedan con, por ejemplo, el producto de nuestro trabajo a través de, no sé, puede ser la explotación directa o también puede ser a través de vendernos productos, digamos, y acumulan, digamos, ese exceso de trabajo. Esa sería como la parte más básica. Lo que pasa es que al ser una sociedad dividida en clases, digamos, se ve como la contradicción por todos lados. Digo, uno sale, digamos, y uno tiene que andar permanentemente comparando su trabajo con el de otros, por ejemplo, en una vidriera. Uno va a una vidriera y ve una zapatilla y dice, bueno, a ver, esta zapatilla me cuesta un cuarto de mi sueldo, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces eso es la forma en la que vos te relacionás en general con el mundo, que también lo produjeron otros, digamos, ¿no? Porque la zapatilla la produjo otro laburante. Y lo mismo pasa con la revista, y lo mismo pasa con la cámara, y lo mismo pasa con el mate, digamos, ¿no? Todo el conjunto de productos humanos que nosotros tenemos a disposición los comparamos con lo que vale nuestro trabajo, digamos, ¿no? Entonces es una especie de forma de relación con el mundo en el que solamente nos relacionamos como mediatamente, digamos, ¿no? Y sí, eso forma el capitalismo. Y esta mediación es siempre una mediación mercantil, digamos, ¿no? Es como, bueno. Lo que a mí me parece, por ahí para hacerlo, Marx lo que hace recoge esto que decía Santiago de la famosa dialéctica, o decías vos, Chiqui, tesis, antítesis, síntesis superadora. Marx lo que dice es que, coincidiendo con Simón, esta tensión se da entre aquellas personas cuyo único capital es su fuerza de trabajo, a los cuales llama proletariados, y los burgueses, que son los miembros, los poseedores de los medios de producción. Ahí se produce la tensión a lo largo de la historia, ¿no? Por eso el materialismo histórico. Siempre estuvo esa tensión entre el que más tenía y el que trabajaba para satisfacer las demandas del burgués. Lo que pasa que esto con la revolución industrial se acentúa y se pone bien de manifiesto. Y Marx lo que propone para superar la síntesis superadora
de estos dos elementos, tesis, antítesis. La síntesis sería la revolución, ¿no? Va por ahí la cuestión. Y Marx establece, y eso es clarito, que la revolución es la toma de los medios de producción por la fuerza. Por la fuerza. En eso no negocio. Pero, Mauro, ¿querés? No, por favor. No, en ese punto como planteando un poco el marco de referencia de lo que están diciendo acá Fer y Simón, está bueno pensar la base conceptual de Marx, que en su juventud, por así decirlo, se la suele rotular como el Marx antropológico, humanista, digo bien, de los manuscritos filosófico-económicos. Estoy citando de memoria, lo estoy yendo a buscar en aquel muy distante de de 1844, donde Marx plantea que primero el ser humano es el animal que produce, ¿no? El Homo faber lo define, y ahí Fer tiene algunas observaciones interesantes. Pero no solamente que produce, sino es aquel que produce sus propios medios de producción. Es como una vuelta más. Entonces, la relevancia que después tiene en el Marx sociológico el concepto de producción hace que la idea de medio de producción, relaciones de producción, fuerzas productivas, todo eso configuren como el esquema general de la sociedad. En ese esquema general de la sociedad, si bien la revolución está pensada como la toma por la fuerza de los medios de producción, también hay otra parte en la que Marx plantea leyes universales de la historia. Es decir, las fuerzas productivas van llevando el desarrollo de las relaciones de producción hasta un punto de inflexión donde el modo de producción tiene que cambiar. Pasó con el feudalismo y, dice Marx, va a pasar con el capitalismo, por una cuestión de necesidad histórica. Después saca el manifiesto comunista y dice, lo vamos a tener que tomar, o vamos a tener que tomar conciencia los proletarios y tomarlo por la fuerza. Parecen dos tesis contradictorias, no necesariamente lo son. En una llama a la acción, en la otra habla de la revolución como una necesidad, como si no hubiera histórica. Claro. Bueno, eso. La revolución como necesidad histórica, o la revolución como algo que hay que hacer y para lo cual hay que tomar conciencia, organizarse, proletarios del mundo, unidos, etcétera, ¿no? Entonces en Marx conviven como esas dos formas de pensar la revolución, que no necesariamente son dos, habría que ver. Sí, por ahí hay una medio como, no sé si es para el próximo video, que también vamos a hablar de revoluciones, digamos, que hablamos como de la revolución como un momento de cambio y de quiebre, digamos, ¿no? Como el momento en el que se quiebra algo que parece que ya no daba más, digamos. Está bueno que la idea, también con lo que decía Santiago, digamos, la idea de Marx en realidad es que un sistema productivo es sustituido por otro que es más eficiente y que es mejor y que cumple mejor con las necesidades humanas de ese momento. Digo, quizás, digamos, hoy no vemos muchas revoluciones porque el sistema medianamente suple a algunos seres humanos, digamos, y no suple a otros, digamos, pero un sistema, por lo menos como lo estaba pensando Marx, donde llegaba la idea finalmente de un comunismo como una especie de sociedad utópica, en realidad estaba literalmente dirigida por la idea de que este sistema es altamente ineficiente, digamos, ¿no? Idea con la cual estoy muy de acuerdo. Por otro lado, digamos, ¿no? Se supone que si uno tiene un montón de qué sé yo, no sé, propiedades, por ejemplo, ¿no? Uno agarra y entra a Amazon y dice, mirá, una casa prefabricada que sale no sé cuánto, digamos, y tampoco tenés donde construirla, y en realidad vos todavía estás alquilando. Se supone que si las máquinas están haciendo casi todo, uno no entiende, digamos, por qué termina siendo todo tan caro o todo tan difícil de conseguir, digamos, ¿no? Entonces uno entiende que este modo productivo de alguna forma es ineficiente. Producimos un montón y sin embargo no podemos como ni siquiera apropiarnos de muchas cosas básicas, ni hablar de que muere de hambre o del que no puede curarse de una enfermedad para la cual ya existe la tecnología disponible, digamos, ¿no? En ese sentido entendía Marx que era ineficiente. Y tiene sentido, digamos, ¿no? En algún punto la falta de cooperación que tiene nuestro sistema económico nos retrasa bastante, digamos, ¿no? Uno está sufriendo enfermedades que capaz que hace 200 años que ya está la cura y vos decís, pero ¿cómo
¿cómo puede ser? Dice uno, ¿no? Como si esto ya se inventó hace tanto como el ladrillo, porque yo no tengo una casa, digamos, ¿no? Una cosa medio rara, digamos, pero qué sé yo. Tiene sentido, digamos, ¿no? Desde su punto de vista. Es como una cosa lógica, digamos, ¿no? Tipo, se pone en el lado del ser humano y dice, bueno, mira, la verdad, digamos que los seres humanos producimos un montón, y eso que Marx escribió hace 200 años, no vio lo que producíamos ahora, dice, ¿cómo puede ser que no solucionemos nuestros problemas? Y la verdad que sí, una cosa como en ese punto de vista es medio lógico, digamos, ¿no? Sí. Sí, de todos modos, a mí me parece que más allá del concepto de capital o de capitalismo que introduce Marx en esos 5 tomitos, me parece que el término que maneja Marx o que introduce Marx es el de plusvalía, que eso es lo que nos hace comprender todo esto que está planteando Simón. Me parece que va por ahí la cuestión, esta ganancia extra que le genera al burgués o al dueño de los medios de producción sin hacer absolutamente nada, solamente con la mano de obra o la fuerza de trabajo del proletario. Exacto. Y los ajustes, uno entiende que están las maquinarias y demás, y que tienen una vida útil y ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿dónde está la acumulación de riqueza del capitalismo o del capitalista? Primero por la plusvalía, y segundo, el ajuste que lo hace en el salario del proletario, porque ahí está la famosa regla de bronce del capitalismo, dice, bueno, que hay que pagarle lo mínimo necesario para que subsista, y agarrados de ahí, desde hace 200 años atrás, estamos cada vez más capitalistas. En ese sentido, perdón, me nace hacer como un triángulo conceptual que es, por un lado la plusvalía, por otro lado el capitalismo como modo de producción, y el vértice que los conecta sería el concepto de capital, ¿no? Que en Marx es un proceso de acumulación que consiste precisamente en la sustracción al trabajador, que es el productor directo de la plusvalía, ¿no? Entonces el capitalismo, que lo que describía Simón, se fundamenta en la plusvalía porque el capital es un proceso que funciona así. O sea, básicamente a través de quitarle al productor directo, que es el trabajador, el productor, la diferencia entre el salario y lo que realmente produce. Entonces podríamos decir que el capitalismo, y medio como para darle quizás un cierre, en un ratito ya nos estamos despidiendo, sería básicamente un modelo productivo, donde lo que se intervienen son personas, algunos son dueños de los medios de la producción, otros son los que brindan la fuerza de trabajo, y el fin justamente es llegar a ese capital, ¿no? Y que vos, algunos de manera, ¿no?, obviamente explotando quizás, o sacando ese rédito de esa fuerza de trabajo, y otros ofreciéndola, o como diría un presidente, vendiéndosela, ¿no?, a los dueños de los medios de producción. Cierto que dijo. Pero básicamente quizás para poder tener así como darle un cierre, y quizás si nosotros tenemos que explicarle a los chicos bajo esta mirada de Marx, de Hegel, de Engels mismo, ¿qué es la revolución entonces? Bueno, estamos complicados. Claro. No sé si estamos complicados. En realidad me parece que ceñir el término revolución a una cuestión económica o a una cuestión social, o sino que es un cambio brusco, un cambio de paradigma, si quieren, en este caso en los medios de producción, pero ha habido otras revoluciones a lo largo de la historia que no se han centrado en los medios de producción, sino que se han centrado en cuestiones de organización social, política, técnica. Hoy creo que se está hablando, creo que es la quinta revolución industrial, creo que estamos por la quinta, que es la tecnología aplicada, o la nanotecnología aplicada a las semillas para transformarlas de modo tal que sean resistentes a determinadas plagas, pero por sobre todo para que esas plantas no den semillas. ¿Para qué? Para que el agricultor no se pueda apropiar de las semillas que están registradas a nombre de Monsanto, por ejemplo,
y entonces el ciclo vuelve a empezar porque el agricultor está comprándole todo el tiempo las semillas a Monsanto, que entre paréntesis se fusionó con Bayer y viva el glifosato, ¿no? Pero entonces si es Bayer no es bueno en este caso. No sé si es bueno o no es bueno. Si yo creo que si yo fuera Ernesto Bayer, no Osvaldo. Pero es más caro y menos eficiente. Bueno, quizás una cosa que yo me quedaría, y como ahora sí darle cierre, es la revolución es como una cosa que nos está llamando y nos está ahí. Es un sueño eterno, diría. Un sueño eterno, algo que estaría que bueno quizás pensarlo, que el cambio hacia dónde, el cambio hacia qué, por qué, ver hacia dónde estaría bueno pensar, ¿no? Hacia dónde ir con ese cambio y generar básicamente esto, un espacio de pensamiento, de reflexión entre nosotros, entre los demás, en los que escuchan esto, los que lo ven, y poder pensar quizás hacia dónde nos estamos revolucionando, ¿no? O hacia dónde deberíamos revolucionar. Yo quiero decir algo que Mauro por ahí va a poder ampliar mejor, es que una cosa es el episodio revolucionario como fenómeno social, ¿no? Tajante, radical, de cambio, y otra cosa es el gesto revolucionario en el pensamiento, ¿sí? Por ahí recuperar más también al Marx filosófico o a la mirada marxista como de hecho el primero de los que podríamos pensar como pensadores de la sospecha, ¿no es cierto? Sí, bueno, esto responde a una clasificación que ensaya Ricoeur en uno de sus textos, donde lo ubica a Marx como un pensador de la sospecha. Bueno, básicamente se vincula con lo que ya fueron diciendo, esta idea de que, y creo que está muy bueno para trabajarlo con la pibada en las escuelas, esta idea de desnaturalizar, por ejemplo, el orden social. Es decir, nosotros crecemos con la idea de que bueno, el mundo material, el mundo económico, el mundo social está ordenado de un determinado modo porque sí. Entonces creo que uno de los elementos más potentes de la filosofía marxista es justamente poner esto en tensión. Es decir, bueno, ¿por qué es así? Siempre fue así, es el único modo en que puede ser. Entonces me parece que desde ahí, a partir de conceptos como los que fueron exponiendo acá los compas, se puede ofrecer ahí una oportunidad para hacer filosofía con la pibada, digamos. ¿Por qué es así? Y si no puede ser de otra manera, que sería incluir la idea de revolución, digamos, ¿no? Y bueno, y pensar qué es esto de revolución, si estamos asistiendo a una revolución, si es necesaria, si es deseable, de qué manera. Bueno, son todas preguntas que, más allá de lo que hayamos dicho, está bueno que queden ahí también flotando en el aire. Y aprovecho, me hiciste el cierre, ya está, ¿no? Básicamente, muchísimas gracias, esperamos encontrarnos en los próximos videos, charlas, ¿no? Sí, yo quería agregar una cosita muy, muy sucinta, y es que ética y moral son exactamente lo mismo, no hay distinción. No hay distinción, no hay distinción. Próxima venida, ¿vale? Bueno, muchas gracias.